Entonces ahora voy a hablar de una conversación que sostuve ayer con el CEO de YPF, con el presidente de YPF Marín, que me llamó, ni bien trascendió en los diarios la decisión de no radicar la planta en Bahía Blanca. Tuve una charla con Marín que quedamos que yo tenía autorización de él para difundirla. Así que lo que voy a contar, primero verifica que motiva esta conferencia de prensa la votación que se produjo ayer de manera intempestiva por parte del directorio de YPF en relación a la localización de la planta de GNL, un tema que estaba en discusión y que estábamos trabajando y que de manera absolutamente sorpresiva y por fuera de los compromisos que teníamos con la empresa se llevó a cabo en el día de ayer y acá dejo clara constancia que por más que se trata de una empresa del orden privado, los directivos de YPF son funcionarios del presidente Milei. Así que ayer algunos decían sorpresa, puja. Bueno, lo que observamos ayer es que funcionarios del presidente Milei tomaron decisiones dictadas por el presidente Milei. Estamos ante un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del presidente de la Nación, porque como resultado de un capricho absolutamente guiado por cuestiones ideológicas, políticas, está poniendo en riesgo un proyecto muy, pero muy importante para el país y para la provincia, en el que estamos trabajando, tal como conté la vez pasada y hoy voy a repasar, hace 10 años, personalmente hace 10 años, en este proyecto. Empiezo entonces por las mentiras del presidente, porque muchas de ellas fueron repetidas por la prensa durante estos últimos días y el día particularmente de hoy, después de esta decisión, los noticieros de ayer. La verdad que se instaló la versión del presidente, que es totalmente equivocada, falsa, y que no nos dedicamos a desmentir en detalle simplemente porque, como dije, estábamos trabajando con la empresa en un cronograma y en una discusión completamente distinta a lo que ocurrió ayer. Por lo tanto, dejamos tratamos de no polemizar y de no entrar en un ida y vuelta con el presidente de la Nación. Pero hoy hace falta aclarar ciertas cosas. Voy a empezar por la primera, que creo que es la central con respecto a las confusiones que han sembrado, y es que la localización de la planta de GNL no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI nacional. Es mentira. No tuvo que ver con eso. Hay dos versiones de cómo fue la decisión, yo las voy a contar, pero ninguna tiene nada que ver con la adhesión al RIGI nacional. Segundo, no es un Boca River entre provincias. A mí me parece no solo trivializarlo, banalizarlo, sino que es absolutamente mentira. No es así, es una inversión importantísima para el país que tenía una historia y tiene una historia que ahora voy a contar vinculada con la provincia de Buenos Aires. Pero es mentira que sea una puja, una disputa entre provincias argentinas. En tercer lugar, tercera mentira, es clarísimo que a Milei y al gobierno nacional no le importa ni la producción, ni el trabajo, ni las condiciones de vida, menos todavía en la provincia de Buenos Aires. No le importa. Pero esto es absolutamente inédito, explosivo, y al gobierno nacional no le importa, ni en la provincia de Buenos Aires ni en todo el país. Así que esto no tiene que ver con creación de trabajo, creación de mejores condiciones, mejora de los salarios. Han bajado los salarios 20 puntos, las jubilaciones 20 puntos. Esa es la política del gobierno nacional. Y cuarto, y lo digo porque esta fue la explicación técnica que dio el presidente, una ideología que me atribuye. Es lo único que se escuchó decir. No va a la provincia de Buenos Aires porque el gobernador es socialista, comunista, y vaya a saber cuántas cosas más. Esa sería la explicación de un presidente de la Nación sobre uno de los proyectos más importantes de la historia argentina. Es un delirio.
es un delirio. Y además, caracterizarme a mí de comunista, de socialista, ya sabemos que el presidente usa estos adjetivos con cualquiera que no está de acuerdo con él, o aún si estaba de acuerdo hasta ayer, se enoja y los califica de esta manera, y al otro día los convierte en patriotas o lo que sea. No tiene ningún sentido. La verdad que en esa entrevista lo mencionó, pero lo que conocemos son sus desbordes verbales y ha aplicado estos mismos calificativos a dirigentes tan diversos. Escúchenme, yo compartiría esto de ser socialista y comunista con Macri, con Rodríguez Larreta, con Espert, con López Murphy. A todos ellos los calificó de esta manera. También, por supuesto, a Lula, al presidente de España, al presidente de México. Es decir, que esto no tiene ningún asidero y además ninguna profundidad ni nada. Son raptos, son enojos con los que no piensan igual, con los que no está de acuerdo. Y ahora voy a ir a esta cuestión. Así que lo único cierto de eso es que mi ideología es bien conocida, soy peronista. Creo en la justicia social, en la independencia económica, en la soberanía política. Y yo creo, ahora pasando a la verdad de esto, que Milei desde el día 1 que asumió no soporta haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires, las 3 elecciones. Nosotros tenemos un mandato que no comulga con la ideología de Milei, pero es por mandato popular de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires le dijimos a la sociedad que veníamos luego de un mandato a hacer más escuelas, a extender las universidades, a extender los derechos, que veníamos a generar trabajo, a mejorar las condiciones de vida, los salarios. Milei no lo soporta, entonces ha entrado con las provincias en general, pero particularmente con las que por las elecciones han resultado opositoras, ha entrado en una disputa permanente y le ha sacado cosas a la provincia de Buenos Aires desde el primer día, y a todas las provincias argentinas, pero en particular a la provincia de Buenos Aires, desde el primer día. Así que tampoco es una novedad que después haya resuelto quitarle una importante inversión y trabajar para que no sucediera en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que hemos trabajado muchísimo. ¿Qué cambia? Que gana las elecciones Milei y como venganza y en medio de insultos da la orden de que la inversión no se realice en la provincia de Buenos Aires. Eso es todo lo que ha ocurrido en términos de decisión. Y no tiene nada que ver con el RIGI. Lo dije ya porque el RIGI es nacional y al adherir al RIGI se tienen los beneficios que otorga y la provincia solamente lo que puede otorgar es estabilidad impositiva según el RIGI, que la provincia de Buenos Aires en su proyecto propio, tal como le explicó YPF, iba también a otorgar, con otros beneficios que estábamos discutiendo, también con la propia YPF. Entonces ahora voy a hablar de una conversación que sostuve ayer con el CEO de YPF, con el presidente de YPF Marín, que me llamó, ni bien trascendió en los diarios la decisión de no radicar la planta en Bahía Blanca. Tuve una charla con Marín que quedamos que yo tenía autorización de él para difundirla. Así que lo que voy a contar, primero verifica que la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI nacional no tiene que ver con la decisión de dónde se radica la planta. Yo digo porque es decisión del presidente. Marín me dice que porque hicieron los cálculos, los estudios, habíamos quedado en una reunión que tuvo con Subieles que a mediados de agosto iban a estar estos resultados. Luego dijeron en los diarios que iban a contratar una consultora internacional. Nada de esto pasó intempestivamente. Ayer votaron, pero me comunicó el CEO de YPF que sin tener nada que ver con el RIGI. Así que antes de repetir la mentira, vayan a preguntarle también al CEO de YPF, al presidente de YPF Marín, nada que ver con el RIGI o con qué provincia adhiere. Me dice Marín, han hecho los estudios económicos o no sé qué estudios, la propia compañía, no una consultora, y decidieron que era mejor radicarlo en otro lado. Entonces, y me propuso juntarnos con los técnicos de la compañía, con Gallino también, para que me expliquen y me demuestren que esto es simplemente una cuestión de conveniencia técnica y económica, que no tiene nada que ver con el RIGI, y me lo dijo
de esta manera porque habíamos hablado que primero ellos iban a hacer el estudio y después conversar con nosotros las características del RIGI provincial, en el entendimiento de que la adhesión al RIGI nacional ya le daba los beneficios y que el RIGI provincial solamente era una estabilidad tributaria. Así que son todas pavadas lo que estamos leyendo hoy en la prensa, no tienen nada que ver, no es relevante el RIGI provincial o la adhesión para la decisión. Si bien no lo es, nosotros nos habíamos comprometido a hacer un proyecto de fomento de las grandes inversiones. Y además ayer me confirmó, algo que tampoco se dice, que YPF va a hacer en el puerto de Bahía Blanca 2 enormes inversiones. Probablemente en los próximos años veamos estas inversiones y hay que ver qué se ve de la otra inversión, porque hay que hacer un puerto nuevo donde no hay. No estoy haciendo apreciaciones, nosotros tenemos un puerto funcionando, hay que hacer un puerto nuevo donde no lo hay. Yo creo que hasta el 27, 28 no va a haber un ladrillo, pero simplemente espero equivocarme. Pero sí anunció, me dijo ayer que las inversiones de plantas de Mega y de Proferta y de YPF por 2.200 millones de dólares, 2.200 millones de dólares, se van a realizar en el puerto de Bahía Blanca tal como se había previsto. Es decir, que estas inversiones van a estar en nuestro puerto, no tienen nada que ver, como otra prueba, con ninguna discusión de lo que planteó el presidente. Nada, absolutamente nada que ver. La única verdad de esto es que el fundamentalismo ideológico de Milei le está causando al país enormes problemas, tanto en el plano nacional como internacional. Nos ha hecho pelear con nuestros más importantes socios comerciales, China, Brasil, España, México, Bolivia, Colombia, Francia. Por otro lado, tuvimos que escuchar insultos del presidente, amenazas del presidente, y la verdad que la provincia de Buenos Aires no va a tolerar ni a permitir ninguna agresión al pueblo de la provincia. No lo vamos a tolerar y no lo vamos a permitir. La verdad es que vamos a seguir gobernando tal como lo venimos haciendo a favor del pueblo, cumpliendo con nuestro mandato, y ni vamos a abandonar los esfuerzos por mejorar la producción, el trabajo, la salud pública, la educación pública, la universidad pública, ni nos vamos a someter, ni nos vamos a someter. Tal como dijimos, nuestro único pacto es con el pueblo de la provincia de Buenos Aires y no lo vamos a traicionar. Así que para terminar, hoy los diarios titulan que por un capricho ideológico de este gobernador, Petronas y YPF decidieron llevar la inversión a Punta Colorada, y es mentira. La única verdad es que por decisión de Milei se suspenden las inversiones en Bahía Blanca, sobre las que se trabajaron 10 años, estaban previstas, llegó Milei y decidió castigar a la provincia. Y por eso atacan a Kicillof. Si vos mirás las encuestas de los últimos días, publicadas por Clarín, lo dan a Kicillof cada vez más alto. Y no solo lo dan cada vez más alto a nivel país, sino que en la provincia de Buenos Aires es donde más cae Milei. Bueno, recordemos que es el lugar a donde ya perdió, ¿sí? Entonces, por eso el ataque a Kicillof, porque lo ven como un hombre, encima es gobernador, quiere decir que puede estar hasta para un reemplazo.